¿Y si todo lo que creíste sobre el milagro de Burkina Faso fuera una mentira meticulosamente elaborada? Imagina a millones de personas, desde jóvenes llenos de esperanza en África hasta figuras de la diáspora, celebrando un éxito que jamás existió. El 25 de septiembre de 2025, los principales medios occidentales finalmente revelaron la verdad. El régimen militar de Ibrahim Traoré había impuesto un silencio total sobre su pueblo. Después de casi 3 años de propaganda, la realidad salió a la luz. Cientos de miles viven bajo terror, y en solo unos meses, miles huyeron como refugiados, escapando de una represión brutal y el caos que nadie quiso mostrar. Un informe demoledor de Barron's rompió la ilusión. Los logros más sonados de Traoré resultaron ser invenciones. Videos de viviendas nuevas eran imágenes robadas de Argelia. El supuesto hallazgo petrolero solo mostraba una tubería rota en Minnesota. Las redes sociales se llenaron de símbolos panafricanos y discursos vibrantes, pero todo era fachada para ocultar una dictadura implacable que callaba disidentes y fabricaba una narrativa atractiva para el mundo. Occidente, África, Rusia y China. Una red internacional alimentó el engaño, mientras los burkineses reales sufrían arrestos, amenazas y lealtad forzada. Los periodistas fueron silenciados, los opositores desaparecieron, y los jóvenes eran reclutados contra su voluntad. El milagro africano era solo un teatro costoso sostenido por mentiras. Aceptar relatos fabricados no solo nos quita criterio, nos arrebata influencia, voz y la oportunidad de resistir nuevas manipulaciones. La reputación de toda una generación africana está en juego si seguimos creyendo en ficciones tan seductoras como peligrosas. ¿Cómo se construyó una mentira capaz de engañar al mundo entero? La respuesta revela las grietas ocultas en nuestro acceso a la verdad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién decide realmente la historia que consumes todos los días? Piensa en la historia reciente de países como Irak, donde noticias falsas sobre armas de destrucción masiva llevaron a una guerra devastadora, o en la primavera árabe, cuando las redes sociales impulsaron esperanzas de cambio, pero también sirvieron para difundir falsas promesas y permitir que nuevos regímenes autoritarios se consolidaran en países como Egipto. Para comprender el alcance de la manipulación en Burkina Faso, debemos retroceder al origen de esta ola. En el año 2022, un joven capitán del ejército, Ibrahim Traoré, irrumpió en la política tras encabezar un golpe militar que destituyó al gobierno anterior. Prometió devolver el poder al pueblo y enarboló un discurso ferozmente anticolonial que encendió la esperanza, no solo en Burkina Faso, sino en numerosos rincones de África. Traoré leyó el descontento social y supo canalizar el espíritu panafricano de una juventud cansada de la tutela extranjera. Agitó símbolos revolucionarios, ondeó la bandera de la liberación y se autoproclamó arquitecto de un futuro independiente. Millones de jóvenes, sedientos de líderes auténticos, vieron en él la posibilidad de un cambio real. Este fenómeno recuerda a figuras como Thomas Sankara, quien en la década de los 80 encendió los corazones africanos con su promesa de soberanía y revolución, aunque terminó traicionado por su entorno. Sin embargo, tras esas palabras y gestos de emancipación, Traoré consolidó su poder a una velocidad asombrosa. En unos pocos meses, eliminó casi toda oposición política, restringió libertades básicas y desató una represión sutil pero implacable contra cualquier voz crítica. Las detenciones arbitrarias y el miedo se volvieron parte de la vida cotidiana, mientras los espacios de debate genuino desaparecían. En la historia africana, encontramos paralelismos con la Etiopía de Mengistu, donde el discurso de liberación pronto dio paso a una dictadura feroz. Lo más inquietante fue la creación de una maquinaria mediática nunca antes vista en el país. Influencers con decenas de miles de seguidores, ejércitos de cuentas falsas en redes sociales, académicos complacientes y medios estatales se coordinaron para proyectar ante el mundo una imagen impecable del régimen. Videos espectaculares, estadísticas irreales y promesas de desarrollo llenaron Internet.
construyendo una ilusión que casi nadie se atrevió a desafiar. En China, por ejemplo, la censura digital y la propaganda han sido claves para moldear la percepción pública, y el régimen de Traoré parecía haber aprendido de estos métodos. El discurso de Traoré, impregnado de simbolismos y retórica de liberación, era una trampa perfecta. Repetía conceptos de emancipación y unidad africana, convenciendo a millones de jóvenes, dentro y fuera del continente, de que, por fin, existía un líder dispuesto a luchar por ellos. Pero gran parte de esa narrativa era una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar la represión y los verdaderos intereses del nuevo poder. Ignorar el contexto y el origen de estas historias no es una simple distracción. Te deja completamente indefenso ante quienes manipulan la información por ambición. Si no sabes quién escribe la narrativa, puedes terminar siendo cómplice sin querer de una dictadura disfrazada de revolución. Esto recuerda al caso de la Unión Soviética, donde la propaganda estatal construyó imágenes de prosperidad inexistente mientras millones sufrían en silencio. Pero, ¿cómo operaba exactamente este régimen para silenciar a la sociedad y construir logros de papel? Ahora vamos a desentrañar, paso a paso, el funcionamiento interno de esa maquinaria de manipulación. En el próximo segmento, revelaremos los métodos precisos que usó el régimen para controlar la información y aplastar cualquier disidencia. Descubrirás las tácticas que pusieron en jaque la verdad en Burkina Faso. ¿Qué se oculta realmente tras la cortina de los videos virales y los discursos de unidad nacional en Burkina Faso? Bajo cada mensaje triunfalista, la realidad es mucho más sombría y enredada de lo que muestran las redes sociales y los noticieros internacionales. Durante más de 3 años, el régimen militar de Ibrahim Traoré ha instaurado un silencio feroz. Opositores políticos, periodistas, activistas y estudiantes han sido arrestados de manera arbitraria. Muchos desaparecen sin llegar a juicio. Otros son obligados a enlistarse en el ejército y enviados a los frentes más peligrosos, bajo la excusa de redención. Esta conscripción forzada no solo borra voces críticas, sino que expone a inocentes a peligros mortales, convirtiéndolos en instrumentos de control social. El terror se ha vuelto cotidiano. La vigilancia entre vecinos se ha transformado en una extensión de la represión. Familias completas son presionadas para delatarse entre sí. A los disidentes se les castiga con la pérdida de empleo, bloqueos económicos o aislamiento total. Algo similar ocurrió en la Alemania Oriental bajo el régimen de la Stasi, donde incluso niños eran incentivados a vigilar y denunciar a sus padres si escuchaban comentarios críticos. La autocensura reina. Hablar de política en público es casi un acto suicida. El miedo es tan contagioso que muchos prefieren callar, incluso en sus propios hogares. Se han reportado casos de personas que, tras hacer un comentario político en una cafetería, fueron arrestadas esa misma noche. Un testimonio recogido por organizaciones de derechos humanos narra cómo una maestra fue despedida por negarse a adoctrinar a sus alumnos con el discurso oficial. Mientras tanto, los supuestos logros del gobierno han sido cuidadosamente fabricados. Videos de supuestas viviendas nuevas, presentados como símbolo de éxito nacional, en realidad muestran barrios de Argelia. Imágenes virales sobre el hallazgo de petróleo en el país son, en verdad, grabaciones de una tubería rota en Minnesota, Estados Unidos. Incluso la proclamación de haber pagado la deuda externa es una mentira. Burkina Faso mantiene una deuda impaga de $5.600 millones, que el régimen simplemente ignora en su discurso. El aparato de manipulación digital del régimen es sofisticado. Utilizan inteligencia artificial y deepfakes para crear imágenes, videos y discursos que jamás existieron. Manipulan fechas y lugares para borrar rastros y sembrar confusión. Difunden estos montajes de manera sincronizada en redes sociales, medios nacionales y cadenas internacionales, con el respaldo de potencias extranjeras como Rusia y China, que amplifican la narrativa para dar legitimidad a la dictadura. En Rusia, por ejemplo, la manipulación de imágenes fue fundamental para justificar la anexión de Crimea, creando una realidad paralela que muchos en Occidente creyeron por un tiempo.
En cadena nacional, el propio Traoré ha declarado: Burkina Faso no es una democracia, evidenciando que la represión no es un accidente, sino una política de Estado. Estas frases buscan intimidar cualquier intento de disidencia y justificar el aparato represivo ante el mundo. Otras dictaduras, como la de Corea del Norte, han utilizado declaraciones similares para consolidar el control total sobre la sociedad y eliminar cualquier esperanza de reforma interna. Aceptar esta versión sin cuestionarla solo pavimenta el camino para el avance de regímenes autoritarios, destruye el tejido cívico y deja a millones sin voz ni derechos. Aquí, la desinformación no es solo una herramienta, es la estrategia esencial de supervivencia del poder. Pero ¿cómo comenzó esta campaña de manipulación? ¿Y quiénes realmente la orquestan desde las sombras? Para entenderlo, hay que regresar al inicio, el día en que Traoré tomó el poder. El licho 100. Detrás de cada cifra oficial se esconde un rostro, una familia huyendo de una mentira que se hizo opresión. La crisis en Burkina Faso no se mide en estadísticas, sino en la ola diaria de sufrimiento humano y vidas rotas por la desinformación y el autoritarismo. Cada jornada, más de 600 personas cruzan la frontera hacia Malí, escapando del silencio impuesto. Ya son más de 260.000 burkineses refugiados, según organismos internacionales. Solo en los últimos 5 meses, más de 50.000 han huido en busca de seguridad. Aldeas enteras han quedado vacías. Las escuelas, antes centros de vida y esperanza, ahora son refugios improvisados. Niños y ancianos duermen en el suelo, aferrándose a lo poco que lograron salvar. La infraestructura comunitaria se desmorona. Mercados cerrados, templos vacíos, calles gobernadas por el miedo y la incertidumbre. La salud pública se desploma y la desnutrición infantil se dispara. Sin agua potable ni acceso médico, los recién llegados a los campamentos enfrentan el riesgo permanente de brotes epidémicos. Decenas de miles no tienen documentación, quedando atrapados en un limbo legal y social que les arrebata el futuro. Escuchar a quienes lograron escapar es enfrentarse a relatos de ataques diarios, familias fragmentadas y jóvenes obligados a elegir entre el exilio o el reclutamiento forzado. Muchos narran cómo la ausencia total del Estado convirtió la vida diaria en un constante acto de supervivencia, donde la identidad cultural se va desvaneciendo entre la desesperanza. Lo más doloroso es descubrir que el discurso de la unidad africana, tan celebrado en redes, se ha tornado en un arma de propaganda. El ideal panafricano, manipulado para dividir, terminó sirviendo a los intereses de la dictadura. La juventud africana, que alguna vez creyó en la revolución, es ahora la principal víctima. Pierde sueños, tiempo y confianza en el futuro. La presión internacional aumenta, las denuncias se multiplican, y los medios, que antes ensalzaban a la Junta, ahora reconocen el daño. Una sociedad desgarrada, una generación exiliada y cientos de miles pagando el precio del engaño. Ignorar esta realidad perpetúa el sufrimiento y normaliza la dictadura, haciendo de la mentira una forma de vida. La pregunta inevitable sigue en el aire. ¿Cómo evitar que una operación de desinformación así se repita? ¿Qué lecciones debemos extraer para proteger a las próximas generaciones de futuros engaños de esta magnitud? Pero la verdad, una vez expuesta, exige respuestas y acciones. ¿Quién se beneficiará realmente si elegimos mirar hacia otro lado? El antídoto frente a la propaganda no es la ingenuidad, sino la vigilancia colectiva y la educación crítica. Ante campañas tan sofisticadas como la de Burkina Faso, el primer paso es desconfiar de todo logro que no pueda ser verificado de manera independiente. No basta con aceptar discursos oficiales ni imágenes virales. Exige pruebas sólidas y consulta diversas fuentes antes de formar tu opinión. La desinformación sigue patrones predecibles. Observa los símbolos emocionales, la repetición de colores, canciones o eslóganes. Fíjate en influencers que surgen de repente, en cuentas automatizadas que amplifican mensajes y en campañas que apelan más a la indignación o el orgullo que a los datos. Si todo parece perfecto, probablemente no lo sea.
El periodismo responsable es nuestro escudo más fiable. Apoya medios transparentes en su financiación y metodología. Verifica siempre las fuentes, incluso si provienen de cadenas internacionales. Recuerda, la verdad, aunque incómoda, es la única defensa contra tragedias futuras. La manipulación mediática ya no conoce fronteras. Por ello, educar a la juventud en pensamiento crítico es urgente. Enseñemos a identificar riesgos de manipulación digital, noticias falsas y montajes emocionales. Jóvenes africanos y la diáspora tienen un rol vital. Pueden romper el ciclo de propaganda si rechazan la pasividad y se vuelven agentes activos de verificación. No aprender de este caso es condenar a las próximas generaciones a repetir los mismos errores. Si permitimos que la mentira reine, perderemos credibilidad personal, poder, dignidad y tiempo ante nuevas trampas. Tu reputación y la de tu comunidad están en juego cada vez que compartes información no verificada. La verdad, por incómoda que sea, es el único camino para reconstruir la confianza social. Solo enfrentando los hechos sin miedo, evitaremos que futuras crisis sean manipuladas desde las sombras. Hoy, el rol de la diáspora y de la juventud es romper el silencio, exigir transparencia y defender la integridad de la información. Ahora la decisión es tuya. ¿Propagarás la verdad o dejarás que la mentira siga reinando? En este contexto, la memoria colectiva cobra un nuevo significado. Lo que aprendamos hoy será la base de nuestra resistencia mañana. La responsabilidad no termina al informarse, sino al actuar. Hoy, la mentira se cayó. Mañana, evitar que regrese depende solo de nosotros. La verdad ya no se puede esconder. Grandes medios occidentales han reconocido, por fin, lo que tantos callaron. En Burkina Faso, un gobierno militar silenció a su pueblo y construyó hazañas ficticias, mientras miles huían y la manipulación mediática se volvía regla. Ahora, la responsabilidad es tuya. Si llegaste hasta aquí, tu voz puede marcar la diferencia. Comenta abajo, comparte este video con quienes aún creen en relatos falsos y, sobre todo, rechaza el silencio cuando enfrentes injusticias. Recuerda, el silencio colectivo es el aliado más poderoso de la mentira. Si nadie habla, la desinformación se enraiza y destruye nuestro derecho a saber la verdad. Hoy desenmascaramos las mentiras en Burkina Faso. Mañana, la manipulación puede atacar en tu país, en tu escuela o en tu comunidad. Tú decides si ser espectador o protagonista. Sentir indignación no basta. Exige pruebas, cuestiona fuentes y pide explicaciones a quienes gobiernan. La dignidad y el futuro de nuestra generación dependen de tu coraje para buscar siempre la verdad, incluso si incomoda. Dinos cómo te afectan estas revelaciones y qué harías para impedir que la historia se repita. Compartir información verificada es resistencia. Pensar de forma crítica es tu mayor escudo ante la manipulación. La desinformación solo sobrevive si callamos. Demuestra que perteneces a una generación que no se resigna ni permite que otros decidan qué verdad merece conocer. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campana. Hoy expusimos una mentira global, pero las próximas batallas por la verdad ya están en camino. Para que esta historia no se repita, aquí tienes pasos concretos que puedes tomar desde hoy. 1. Forma círculos de verificación con amigos y familiares. Antes de compartir cualquier noticia, verifica su origen y busca al menos 2 fuentes independientes. Incluso puedes usar herramientas gratuitas en línea para rastrear el origen de imágenes y videos. Así, evita ser parte del engranaje de la desinformación. 2. Apoya el periodismo local y a reporteros independientes. Sus recursos suelen ser limitados, pero su compromiso con la verdad es invaluable. Participa en foros, talleres y seminarios de alfabetización mediática. Entre más personas aprendan a identificar noticias falsas, menos eficaz será la propaganda. 3. Exige transparencia a tus autoridades. Envía cartas, participa en consultas públicas, utiliza las redes sociales para pedir cuentas y nunca dejes pasar declaraciones vagas o contradictorias. Recuerda que en países como Sudáfrica, la presión pública logró frenar proyectos de censura
y fortalecer el acceso a la información. 4. Mantén un archivo personal de hechos verificados sobre la crisis en Burkina Faso y otras similares. Esto te permitirá comparar narrativas con el tiempo y detectar intentos de reescribir la historia. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción de la memoria colectiva fue fundamental para evitar la repetición de atrocidades. 5. Si eres docente o educador, incorpora ejercicios de pensamiento crítico y análisis de medios en las aulas. Simula escenarios donde los alumnos deban distinguir entre hechos, opiniones y manipulaciones. Así cultivas una generación menos susceptible a engaños. 6. Apoya a las víctimas de la desinformación. Busca proyectos humanitarios o plataformas que den voz a los refugiados y desplazados. Compartir sus historias ayuda a humanizar las cifras y a combatir la indiferencia global. El testimonio es una herramienta poderosa, como lo fue en la posguerra de Bosnia, donde las historias personales abrieron los ojos del mundo. 7. Mantente atento a los patrones históricos. Recuerda cómo el régimen de Pol Pot en Camboya utilizó la propaganda para justificar una matanza masiva, o cómo la dictadura argentina ocultó desapariciones bajo el velo de la seguridad nacional. Comparar situaciones actuales con estos episodios históricos nos vacuna contra la amnesia colectiva. 8. Involúcrate en iniciativas internacionales de monitoreo de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch ofrecen medios para reportar abusos y recibir información confiable. Tu participación puede salvar vidas y evitar que mentiras se institucionalicen. Finalmente, nunca subestimes el poder de la memoria y la acción colectiva. Cada vez que una comunidad se une para exigir verdad y justicia, se debilita el control de los manipuladores. La primavera árabe, aunque acabó en muchos casos secuestrada por nuevas élites, mostró que la presión ciudadana puede cambiar el rumbo de la historia, aunque solo sea por un corto periodo. Lo importante es no dejar de intentarlo. La próxima vez que veas un video viral sobre un supuesto milagro nacional, pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Qué voces están ausentes en este relato? ¿Y qué puedo hacer yo para equilibrar la balanza? Porque la verdad, una vez conquistada, requiere vigilancia constante. Hoy, Burkina Faso es el ejemplo más reciente. Mañana, cualquier país podría ser el escenario de una manipulación similar. Tu deber es mantenerte alerta, informado y activo. Así que, si llegaste hasta aquí, no te vayas sin actuar. Comparte, comenta, educa y verifica. Haz de la verdad tu bandera y de la solidaridad tu escudo. Ese es el legado que puedes dejar a futuras generaciones. Una memoria resistente, una sociedad informada y el coraje de nunca dejarse engañar. La historia no está escrita en piedra. Se reescribe cada día con nuestras acciones, decisiones y resistencia. Hoy, puedes ser parte de la generación que rompió el ciclo de la mentira